Irak, noviembre de 2004. Se inicia un nuevo capítulo en la feroz guerra entre la coalición liderada por Estados Unidos y los grupos terroristas que buscan resistir a cualquier precio. La arena de los desiertos se ha teñido de rojo. La batalla más sanguinaria de la contienda está a punto de comenzar. Faluya se ha vuelto el epicentro de la brutalidad. El sonido de los disparos no se detiene. La Operación Furia Fantasma está destinada a ser el enfrentamiento definitivo. Miles de soldados estadounidenses realizarán la ofensiva más importante del conflicto. Si obtienen la victoria, acabarán con el mayor bastión insurgente. Pero si son derrotados, todo estará perdido. En este nuevo video de Mundo Bélico, conoceremos la historia de la segunda batalla de Faluya, la salvaje misión que cambió el rumbo de la guerra. Ajusta tu casco y acompáñanos a recorrer las violentas calles de Irak. La Operación Furia Fantasma fue una de las misiones más intensas y brutales de la guerra de Irak. Esta campaña tuvo lugar en noviembre y diciembre de 2004 y fue ejecutada principalmente por fuerzas estadounidenses. Su objetivo era retomar el control de una ciudad clave, que se había convertido en un bastión de la insurgencia. Nos referimos a Faluya, situada en la provincia de Al-Anbar, a unos 70 kilómetros al oeste de Bagdad. El violento conflicto no era algo nuevo para este lugar. El territorio había caído en manos de grupos terroristas en abril del mismo año, luego de que las tropas norteamericanas no pudieran contener los salvajes ataques de sus adversarios. Después de la retirada de los soldados de la coalición, Faluya se convirtió en un centro operativo esencial para elementos de Al-Qaeda, bajo el liderazgo de Abu Musab al-Zarqawi. La ciudad se llenó de combatientes extranjeros y se consolidó como un símbolo de resistencia. La primera batalla había significado una dura derrota para las fuerzas del tío Sam, pero un segundo y sanguinario enfrentamiento se acercaba. Los estadounidenses tenían en claro su meta: limpiar la zona de insurgentes y recuperar el control para el gobierno iraquí. De esa manera, las fuerzas de la coalición podrían destruir las redes que estaban construyendo los terroristas alrededor de la ciudad, eliminar a importantes líderes de Al-Qaeda y desmantelar los centros de fabricación de bombas y armas que se habían proliferado dentro de Faluya. Una nueva derrota sería un golpe inconmensurable para la guerra, dando definitivamente por perdida esta región clave. Es por eso que la Operación Furia Fantasma no fue cualquier misión. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos fue el encargado de liderarla, contando con alrededor de 10.000 soldados norteamericanos. Asimismo, se sumaron a ellos unos 3.000 combatientes de la Guardia Nacional de Irak. El enorme volumen de tropas debería enfrentarse a una fuerza de entre 3.000 y 4.000 insurgentes, que a pesar de ser un número menor, muchos de ellos estaban atrincherados en posiciones defensivas bien fortificadas. La tensión en suelo iraquí era inconmensurable y estaba a punto de volverse peor. Un nuevo infierno se encendería con la llama de la guerra. La gigantesca operación comenzó con una fase preliminar. Antes del asalto terrestre, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un intenso bombardeo aéreo y de artillería sobre objetivos insurgentes. El objetivo era debilitar las defensas en Faluya y dar mayores oportunidades a sus hombres. Eso elevaría la moral de los combatientes, quienes eran conscientes de que debían ir a luchar a uno de los escenarios más brutales de Irak. El segundo paso fue un bloqueo para evitar que los insurgentes escaparan o recibieran refuerzos. De esa manera, la ciudad fue completamente rodeada. A las tropas norteamericanas se les unieron contingentes británicos e iraquíes en los flancos norte y sur para sellar todas las rutas de entrada y salida.
Los residentes civiles fueron advertidos de evacuar, aunque muchos quedaron atrapados en la contienda. Finalmente, el 8 de noviembre de 2004, la Operación Furia Fantasma comenzó oficialmente. Los marines y el resto de las fuerzas estadounidenses ingresaron desde el área industrial al noroeste de Faluya. La resistencia fue feroz desde el principio, con los insurgentes usando una táctica de guerrilla urbana, posicionados en calles y edificios minados. A medida que los soldados avanzaban, debían enfrentar intensos combates casa por casa. Cada paso hacia el frente era a costa de un violento derramamiento de sangre. Los insurgentes estaban preparados, con posiciones fortificadas repletas de explosivos improvisados, listos para estallar ante la presencia enemiga. A estas trampas se le sumaban los francotiradores y una extensa red de túneles que les permitía moverse dentro de la ciudad sin exponerse. Los estadounidenses se encontraron con una gran sorpresa al descubrir todos los desafíos que debían afrontar para ganar terreno en la encarnizada batalla. El fuego a discreción tomó la escena. A medida que las tropas terrestres se enfrentaban a la resistencia rival, la aviación estadounidense, que incluía cazas y helicópteros, realizaba feroces ataques desde el aire. Las violentas ráfagas tenían un solo objetivo: eliminar concentraciones de combatientes terroristas en áreas de alta densidad. Y los cañoneros AC-130 eran el arma perfecta para la tarea. But yeah, the rules of engagement, if you saw someone, you could shoot them. Like, saw them. I mean, you know, just, it was like, I mean, at night, you know, Spectre was cleared hot, and it would just, we'd watch it, and it would just circle and just hammer. Con esta poderosa y letal cobertura aérea, las fuerzas estadounidenses avanzaron metódicamente a través de la ciudad. Utilizaban tácticas de infantería, también apoyadas por blindados y artillería. Se enfocaron en sectores clave de Faluya, incluyendo el distrito de Jolán, que era uno de los bastiones principales de los insurgentes. En este escenario, la batalla fue brutal, ya que los grupos terroristas estaban atrincherados en posiciones defensivas complejas, utilizando túneles y barricadas. Para derrotarlos en este terreno, los norteamericanos debían enfrentar a sus enemigos en combates extremadamente cercanos, con marines literalmente luchando casa por casa. En muchas ocasiones, los extremistas iraquíes utilizaban los edificios y calles angostas para emboscar a las tropas de la coalición. Este tipo de lucha generó una atmósfera de desconfianza extrema y un elevadísimo nivel de estrés entre los soldados, llegando al punto de sufrir extrañas experiencias. I remember going back behind the window, I reload another magazine, and as soon as I pop out to shoot, it all goes black. And I remember this, this like profound exhale that came out of me, and I ended up on the ground. And that's when I had this out-of-body experience. At the time, I had no idea what happened. I thought I was dead. Las vivencias de un conflicto tan intenso como el que se desarrolló en la segunda batalla de Faluya suelen afectar psicológicamente a los participantes, sobre todo luego de que la adrenalina del combate vaya desapareciendo. Sin embargo, en el caso de este soldado, su mente lo llevó a vivir una experiencia singular en medio de un enfrentamiento. Un momento difícil de explicar, que lo convirtió en un blanco fácil y vulnerable. I saw this top-down view of what was going on. I could see the fighters across the street. I could see my body. I could see my point man still shooting. I could see my other teammates on the ground. Like, what the fuck's going on? El soldado recuperó el conocimiento y continuó con su labor. La Operación Furia Fantasma seguía adelante. Poco a poco, se iba transformando en una de las campañas más brutales de la guerra de Irak. La naturaleza implacable y despiadada de los combates provocaba que la resistencia psicológica de los soldados llegara a su límite, y muchas veces su moral se quebraba. Un incidente que lo refleja tiene que ver con la ejecución de insurgentes heridos. En medio del violento asalto a Faluya, un marín estadounidense fue responsable de disparar a un terrorista maltrecho dentro de una mezquita.
El extremista iraquí parecía estar desarmado e incapacitado, pero el norteamericano no quiso arriesgarse a que el enemigo pudiera representar una amenaza, así que lo asesinó sin ningún tipo de piedad. Hechos como este generaron una controversia a nivel mundial, marcando además la ferocidad y el horror desatado por esta guerra. Otro de los episodios que grafica lo salvaje de esta batalla tiene como protagonista a la población civil. Como ya mencionamos, muchos fueron advertidos sobre la misión dándoles la oportunidad de evacuar. No obstante, miles de personas no pudieron hacerlo y quedaron atrapadas en Faluya, en medio del fuego cruzado. Los combates se intensificaban y las fuerzas estadounidenses se vieron obligadas a tomar medidas extremas para sobrellevar los desafíos que proponía la guerra. En esta atmósfera de caos, la distinción entre combatientes e inocentes se desdibujó. La confusión que se vivía en la ciudad provocó daños colaterales significativos. Cientos de civiles murieron a causa de los bombardeos, los tiroteos y el uso de artillería pesada en áreas urbanas densamente pobladas. But yeah, I mean, they got hit hard, like hard. At daybreak, you know. I mean, mortars, RPGs, PKMs. Yeah, I mean, it was big. But yeah, I mean, that was again, it just that like an Abrams shooting into the city. Yeah, like the main gun. That's crazy. It was just insane. Los informes de cuerpos de familias enteras encontrados en edificios destruidos reflejaron el costo humano de los intensos combates. Se estima que más de 200,000 civiles fueron desplazados por la batalla, y muchos de los que se quedaron en la ciudad sufrieron heridas graves o la pérdida de sus seres queridos. Este era parte del resultado de la feroz defensa que los miembros de las organizaciones terroristas ejercían sobre cada rincón de Faluya. Los insurgentes habían preparado la ciudad con una red de trampas explosivas y dispositivos improvisados que detonaban, provocando un enorme daño. No solo los colocaron en las calles, sino también en la infraestructura de la ciudad, en cuerpos de agua, en juguetes y hasta en ambulancias y vehículos civiles. De esa manera, estos artefactos causaron muchas bajas entre las fuerzas de la coalición, generando un ambiente de terror constante. Uno de los detalles más escabrosos fue la utilización de cuerpos de combatientes muertos como señuelos. En algunos casos, los insurgentes dejaban cadáveres en áreas abiertas, esperando que los soldados estadounidenses se acercaran para revisarlos. En ese momento, se activaba el explosivo que acababa con cualquiera que se encontrara a su alrededor. Esta táctica llevó a la deshumanización del conflicto, ya que las tropas se vieron forzadas a desconfiar de cualquier cosa, inclusive de los muertos. De esta manera, la violencia siguió creciendo día a día, llegando hasta niveles inimaginables. Mientras los terroristas continuaban buscando alternativas para infligir bajas a la enorme fuerza rival, los estadounidenses no tuvieron reparos para utilizar todo el poder de su arsenal. Target! We shot small rockets, AT-4s, main tank rounds, tow missiles, anything. If we knew there was somebody in a building, we used our snipers. We took the enemy out before we even had to go up and clear it the best we could. And if we had to go in there and clear it, then we went in with everything we had. Poco a poco, los norteamericanos fueron avanzando y tomando el control de diferentes posiciones dentro de la ciudad. Pensaron que eso podía significar que los insurgentes se rindieran o decidieran marcharse de Faluya, al verse perdiendo poder. Pero estaban muy equivocados. La derrota inminente fue lo que realmente provocó la furia de los grupos terroristas, quienes arremetieron contra civiles iraquíes que consideraban traidores o colaboradores con las fuerzas de la coalición. Los insurgentes ejecutaron a personas públicamente, llevando a cabo decapitaciones o torturas brutales. Videos de estas atrocidades, que incluían a contratistas estadounidenses y otras personas secuestradas, fueron grabados y difundidos por internet, aumentando la tensión psicológica y propagandística de la batalla. Estos actos de barbarie no solo estaban destinados a infundir terror en los civiles y las tropas de la coalición, sino también a fortalecer el control de los terroristas sobre la ciudad, utilizando el miedo como herramienta para sofocar cualquier intento de conquista final. De todos modos, nada detuvo a los marines, que luego de un mes de duros combates,
estaban a punto de quebrar definitivamente la resistencia enemiga. Finalmente, el 23 de diciembre de 2004, la Operación Furia Fantasma concluyó oficialmente con la declaración de que la ciudad estaba bajo control de las fuerzas de la coalición. Para entonces, gran parte de Faluya estaba devastada. Tras la batalla, había quedado en ruinas. Carreteras enteras destruidas, edificios arrasados por el fuego de los tanques y la artillería, y casi la totalidad de la infraestructura del lugar demolida. Aunque se logró la victoria, el precio fue altísimo. Para muchos de los soldados que participaron, la experiencia de caminar por las calles llenas de escombros y cadáveres, viendo casas que habían desaparecido por completo junto con sus ocupantes, dejó una marca imborrable en su memoria y su salud mental. Algunos describieron Faluya como una ciudad fantasma después de los combates, con un olor a muerte que persistía en el aire. Ese impacto en las fuerzas estadounidenses fue profundo. Muchos de los combatientes regresaron a sus países con trastorno de estrés postraumático, ya sea por haber presenciado el fallecimiento de un compañero, el sufrimiento de los civiles o la brutalidad de las luchas cuerpo a cuerpo. La vorágine de la guerra, en la cual había que disparar a cualquier cosa que se moviera, o la constante amenaza de francotiradores y trampas, dejaron a muchos con grandes cicatrices emocionales. Solo necesitaban cerrar los ojos para volver a ver el infierno. Pese a las marcas de la batalla y las controversias que generó su gran brutalidad, la Operación Furia Fantasma fue considerada un éxito. Las fuerzas de la coalición recuperaron el control de Faluya, sufriendo poco más de 100 bajas y 600 heridos. Por su parte, los insurgentes perdieron cerca de 2.000 hombres que fueron eliminados por las tropas rivales. No obstante, los que pudieron escapar continuaron con su lucha en otras regiones de Irak, demostrando que el conflicto en el país aún estaba muy lejos de terminar. Ahora sí, luego de haber conocido la historia de uno de los combates más intensos y salvajes de la guerra contra el terrorismo, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos en nuestro próximo video de Mundo Bélico.